ofrecer nada. Vinimos a solicitar solamente ante un caso que fuera detenido garantías de protección a Pérez Corradi. A ver, hagamos un punto acá, porque un minuto. Sí, a ver, porque cuando habló conmigo él piensa que peligra su vida. Por eso le digo. Él me dijo por teléfono que tiene miedo que peligra su vida. ¿Por qué? Que se lo quiere decir a los jueces. Bueno, recordemos lo que fue la Un minuto, chicos, de pará. la nata. Porque todo esto desencadena, todo eso en la presentación que ya se confirmaba, de la renuncia de Patricia Bullrich al presidente Mauricio Macri. Bullrich en esto se portó de una manera inocente, quiso ser más papista que el Papa, se adelantó a los hechos, Eddie, porque quedó en offside Patricia Bullrich en esta causa. La llevaron. Creo que hay inocencia, hay falta de experiencia, no se tiene experiencia con con quién se está trabajando. Acá nosotros acabamos de escuchar algo que es gravísimo. Un policía que llegó a comisario, lo que quiere decir que hizo una carrera, tiene un legajo, tuvo gente a su cargo y formó policías y fue comisario, le tiene miedo a otros policías y no puede decir lo que sabe porque teme por su vida y por su familia. Las armas, la sociedad, se las da la policía para que nos defienda. Y acá tenemos un policía que tiene miedo de contar quiénes Santiago, eran los jefes que le dijeron dame hacer la réplica. vista gorda. Yo, disculpame, en la causa esa fui a fondo. Pero así no que es yo contra no tengo vos, por qué Barata, hacerlo estoy público. hablando de una circunstancia que vos dijiste, ¿qué querés que yo ¿Cómo hable? no Tengo vamos a tener familia. miedo? Escúcheme, yo llegué a su jefe de policía. Cuando me fui por el problema de José León Suárez, yo llegué a mi casa y me bajé hasta los cuadros del baúl del coche. No me dejaron ni la custodia. ¿Me entendió? Entonces, nosotros Santiago, acá está el quedamos tema, en acá la está el tema de la soledad experiencia. total, quedamos en una soledad total cuando vamos por el delito. Y le digo más, ese delito del narcotráfico, con muchos policías atrás corruptos, que no son corruptos, son delincuentes, porque vamos a dividir. Ese policía es un delincuente. Totalmente. Esos tipos, muchos ven peligrar la carrera por culpa de uno. Yo, gracias a Dios, mire, sigo viviendo en el barrio donde nací, fui comisario donde nací, y hoy me muevo y fui concejal donde nací. Terminé el mandato en diciembre. Yo voy a esto, Barata, por la pregunta que me hacía Santiago del Moro, relacionada a si tuvo inocencia o no tuvo inocencia Patricia Bullrich. ¿Cómo conduce un político una situación y una fuerza donde están sucediendo estas cosas? ¿Qué dice? Alto en el nombre de la ley, yo tengo el mandato del presidente. No, hay que ayudar, hay que darle apoyo al buen policía. Estimado, así se conduce, dándole apoyo A ver, al buen un minuto, sí. policía. Graciela, un minuto, por favor, doctor. Patricia Bullrich quedó en offside en esta causa. Presentó la renuncia, sí. Me parece que, digamos, como dijo el presidente, digamos, hubo errores. También habrá que determinar las responsabilidades porque se está haciendo una investigación de cómo llegó esa información y por qué. Y bueno, y estas hipótesis que están de que estaban detenidos pero que no aparecían, bueno... la verdad que es bastante raro porque los dos que aparecieron donde el sábado se decía que estaban detenidos, porque se decía que estaban en ese casco de esa estancia. Así que algo raro pasó ahí y bueno, deberá determinarse. Pero yo creo que aquí hay la voluntad de la ministra, por orden del presidente, es ir a fondo y aparte Patricia, los que la conocemos sabemos que va a ir a fondo. Digamos. Fue cometer un error, pero ella... tiene la decisión. Y yo creo que hoy eso es muy importante en la lucha contra el narcotráfico, porque hasta acá, digamos, nos decían que la Argentina era un país de tránsito, cosa que de hace mucho que dejó de ser, y que, bueno, que nos parecía, pero que Argentina no tenía ningún problema de narcotráfico. ¿Por qué se subestimó tanto el tema? Y porque había muchos políticos de más alto nivel, digamos, es como si el jefe de la DEA en los Estados Unidos estuviera procesado por haber protegido al narcotráfico. En Estados Unidos sería un escándalo y creo que el presidente no hubiera podido soportar. Acá, Graneros, procesado, y incluso, digamos, lo sacaron en el 2011, pero le dieron un cargo en el ENARS, o sea, evidentemente porque era amigo del poder y porque sabía mucho. ¿Vos crees que...? Escuchame una cosa, de secretario privado de Cristina, que ahora niegan de que no, pero Luis Zacarías, vos lo conocés perfectamente, porque estabas en gobierno, estaba hasta el último día de la presidenta, estaba con ella. A ver, señora.
Sí, por supuesto. Luis Zacarías es el que está de planta, porque es de planta, no es que vino estrictamente con ellos, que es la casa donde se allanó el sábado. Y Rubén Zacarías, que es uno peticito canoso, fue el jefe de ceremonial durante gran parte, hasta que estalló esto, estaba como jefe de ceremonial desplazando a la gente de planta de Casa Rosada. Y por supuesto son imágenes, no hay que buscar demasiado muy lejos el archivo, porque obviamente el jefe de ceremonial siempre está al lado del presidente. Nada, estaba Néstor siempre Kirchner continuamente. o Cristina Kirchner. Claro. Y Luis Zacarías estaba en el despacho presidencial en la antesala. Uno cuando ingresaba estaba el primer despacho, estaba Luis Zacarías. Ahora, y al lado de los secretarios. ¿Hasta dónde está dispuesto el gobierno de casa. Cambiemos, según tu visión, para llegar a este tema? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, el presidente lo ha puesto como uno de los 3 puntos de su política de Estado, lo que él quiere dejarle a los argentinos como legado de su gobierno, que es pobreza cero. Son títulos igual, ¿no? Bueno, sí, son títulos, pero son, digamos, lo que cuando vos que llegás a una gestión, vos tenés una idea de lo que querés dejar. Combatir el narcotráfico, me parece que esto es un tema central. ¿Con quién lo combatís? Para un minuto, porque esto va a tener que caer. Nosotros queremos nombres, Y queremos necesitamos responsables. también la justicia que funcione, Fundamental. porque, digamos, tampoco vale si, por ejemplo, estas personas van a un programa de televisión, dicen determinadas cosas, se lo llama. La verdad que acá también hay que decir que la jueza Servini rápidamente lo llamó y declararon, pero es importante que se pueda producir una investigación sobre esos hechos para ver si son reales o no. ¿Y por qué Porque no? son asesinos, es cierto, pero también eso no quita que Graciela, puedan decir la verdad viendo que no tienen otra ¿y posibilidad. por qué no hay políticos corruptos presos? Bueno, yo quiero que vayan presos, Santiago. Yo, vos sabés que Todos he hecho queremos. denuncias y he pagado un alto costo por eso. Por ejemplo, el señor Capacholi, que fue el que brindó la cobertura desde la Superintendencia de Servicios de Salud, aparte de esta banda, ¿no? A Lorenzo, a toda esta gente, a Forza. Graciela bueno, yo era lo el denuncié y recaudador ¿sabés de qué? la campaña. Alberto bueno, Fernández también cuando es el yo que lo lo lleva, ¿eh? denuncié, Alberto para Fernández. No, Alberto muchos Fernández no se lo fue nombra, una no existe. traición. Alberto Fernández no existe. se nombra, no está. está. Fue una traición lo que Una yo cosa hice. silvestre. Para la política fue una traidora. Dice, sí, pero bueno, yo pagué el costo de hacerlo, como, digamos, como dice el comisario Barata, digamos. No es fácil cuando vos estás en un lugar y tenés que denunciar a tus pares, porque te dejan no sola. es fácil. Pero uno tiene que tener la valentía de hacerlo y también la sociedad tiene que amenazada acompañar alguna vez? a los dirigentes. Sí, vos sabés que sí. Te estaba contando esto de que una de mis custodias era la persona que hacía las amenazas. Él tenía el teléfono que hacía las amenazas. Yo se lo informé a la presidenta y se lo informé en ese momento también al ministro que era de Seguridad y Justicia, Aníbal Fernández. Y yo salí ese día muy tarde del ministerio, más de las 12 de la noche, y ¿sabés qué? Encontré un solo custodio y era el que me había amenazado. Era un claro mensaje diciendo que no jodiera porque ya sabía que yo había hecho la denuncia. Bueno, viste, nada. Tampoco, la verdad que tuve amenazas de esta gente y varios problemas que tampoco vamos a aburrir a la gente contando eso. Pero ¿sabes cuál es la indignación de todo esto? Y también fui a la justicia. Pero siempre la por justicia eso. ataca hasta un determinado lugar. Bueno, Porque siempre hay un escalón más arriba y la percepción que tenemos todos es que caen los perejiles y la primera, digamos, Bueno, es el primer importante, escalón. mira, pero acá- nunca avanza más. Por eso te decía, si acá tiene decisión me política el parece gobierno de Cambiemos de seguir importante. adelante. Yo creo que sí. Y para un instrumento importante para poder esclarecer esto y muchos otros hechos vinculados a la corrupción es la ley del arrepentido. Que estamos viendo los resultados que está teniendo en Brasil, que ha tenido en Italia, que tiene en los Estados Unidos, y que es importante que el Congreso se atreva a dar una discusión y aprobar la ley del arrepentido, porque creo que es uno de los instrumentos básicos para luchar contra la corrupción. Es lo que Y que no busca Pérez empecemos Corradi. que... Eso es lo que quería preguntarle a Broitman. Sí, a ver. Está ¿Me buscando permitís, Pérez favor, Corradi. Fanny. doctor Broitman? Sí. Sí. Me gustaría preguntarle si al pedir garantías quiere decir que Pérez Corradi, si se presenta, va a contar muchas cosas y va a dar muchos nombres que pondrían en peligro su vida. Pérez Corradi quiere esclarecer todos los temas por los cuales se lo Contésteme quiere puntualmente, ¿va a dar nombres que pondrían en peligro Pérez su vida? Corradi va a decir los nombres que va... Ya si le estoy diciendo que Pérez Corradi se quiere presentar ante la justicia
para clarificar y dar todos los nombres y ¿Nombre todas de las quien cuestiones. cambiaba cheque? ¿Nombre de quien se No, dice que no hace no, nada? no, no. Se dice que... No, de una Nombre banda. Todos los político, nombres de los que le parece. quieran preguntar. Si Por ahí le si alguien cambiaba me cheque hasta acusa. político, No, por sería eso digo, bueno si saber. solamente cambiaba Va cheque, a es hablar nombre de de quien Aníbal tiene que Fernández. Aníbal Fernández ya lo ha dicho, nos lo ha dicho a nosotros que nunca lo conoció. Entonces, No, pero Pérez si Corradi. partimos de la Pero base eso lo dice que- Aníbal Fernández, pero Pérez Corradi. ¿qué dice? No lo ha dicho Pérez Corradi. Ah, Pérez Corradi. Ahora, me gustaría entonces que alguien diga y que pruebe que tenían un nexo y conexión con Aníbal Fernández. ¿Y a La Néstor nata. Lorenzo lo conocía? ¿Qué relación tenía? De la ¿Por qué? nata. De todas formas, ¿Eh? lo más importante que ha transmitido Pérez Corradi es que sí o sí el triple crimen, él A Forza, ¿qué pero por vinculación eso le tenía digo, con Forza? él resulta inocente. Entonces, en función de eso, Del triple él, crimen. durante todos estos años lo han vinculado con sectores políticos, sectores sindicales, sectores de empresarios y demás, con O temas sea de lavado, que lo que va a ser efedrina y su todas las defendido cuestiones. va a ser Entonces, con denunciar quién respecto, fue el él que hizo viene... el Déjeme preguntarle, porque Sí, si no, no entiendo adelante. nada. Porque solo cambiaba cheques, que era un encanto. Un santo a no la tierra. conocía a Aníbal, Estaba no pasó contestando. nada. Entonces, No la conocía a pregunta nadie. es, No, pero- si se entrega, ¿él diría quién fue el que cometió, ya que él no fue, el triple crimen? No. Va a llevar a la luz No, no, una acá hay- directriz dentro de las cuestiones. Si él va a dar motivos de prueba para demostrar que él no fue. Y por ende otro fue. Y por ende puede haber una viabilidad de investigación. ¿Cuál Pero era Pérez la Corradi no es el sociedad Ministerio que tenía Público. con Martín Lanata esta sociedad Alvesta? Luis ¿Y Argentino. cuál era la vinculación con la efedrina de Pérez Corradi? Porque también me va a decir que la documentación que se encontró en su casa, los PEN y todo esto, donde él se hacía pasar por Ochoa, que era uno de los que importaba la efedrina, pero que era creo que era un obrero, qué sé yo, que lo habían tomado la identidad para hacer este tipo de maniobras. Y fue uno de los principales importadores al principio de la efedrina. ¿Qué vinculación tenía Pero con esto? me encantaría, Ocaña, que usted fuera el Ministerio Público o la Justicia. No, yo porque, no soy la justicia. No, me gustaría Si no a mí. soy, habría más Me gente gustaría a mí, presa. porque yo le digo ahora, no hay ninguna imputación ni investigación sobre este tema con Sí, Pérez eso Corradi. está en el expediente. Pero Lo que está en el yo le expediente. aconsejo, No hay no lea el investigación alguna. expediente del triple No, pero- crimen, porque ahí está. De todas formas, Pérez Corradi quiere estar a derecho Me para parece muy responder bien, doctor. A esta pregunta. Ojalá. ¿Y cuándo se va para a presentar, responder doctor? Ojalá. sobre ¿Cuándo se va a todas presentar? esas sospechas, sobre todas esas investigaciones y para demostrar de que él no tiene nada que ver con este triple Me parece crimen que muy le están bien, imputando. doctor. Ahora, y va a dar... Esa es la y- Porque cuestión. la y gente yo estimo honesta, que la por- gente que no tiene que ocultar, uno se y presenta va- a la justicia. sin duda. Ocaña, Eso, va a eso dar digo a la yo. luz muchas Un cuestiones. minuto. Ante semejantes acusaciones y ante los nombres que uno escucha, ¿cómo uno sale directamente y uno se presenta directamente? Bien, nosotros